9 de la mañana con 4 minutos, comenzamos cara a cara, ya es jueves 28 de julio, último jueves de este mes, de este séptimo mes del año, y saludamos aquí en cabina a Miguel Castro, el secretario de Desarrollo e Integración Social. Miguel, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad de estar el día de hoy aquí contigo y con ustedes, y bueno, por supuesto, siempre poniéndome a la orden. Tenemos pocos minutos, Miguel, porque tienes que retirar para un evento que va a haber en Plaza de la Liberación, ¿no? Es correcto. Fíjate que dentro del marco de la Semana del Bienestar hemos estado llevando actividades tendientes a atender a los segmentos más vulnerables de la población desde una perspectiva de la familia. Bueno, el día de hoy se estarán ofertando una gran cantidad de empleos, aproximadamente 4.500 empleos que diferentes empresas de Jalisco están poniendo a la consideración de personas con situaciones en discapacidad. 4.500 plazas públicas o para empresas privadas. Plazas de empresas privadas que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha estado puntualmente atendiendo, y en donde me parece que la parte fundamental es que cada vez hay un mayor nivel de conciencia por parte de la comunidad en su conjunto de cómo podemos nosotros darle espacios dignos de responsabilidad laboral a personas que tienen situaciones de discapacidad. Esto pasará a partir de las 9:30, ¿no? A las 9:30 hay que estar en Plaza de Liberación, y es por eso que estamos aquí pegándole a la chamba. Miguel Castro, preguntarte también por esta pugna que ha habido entre INEGI y Coneval sobre los datos. ¿Qué opinas en términos de medición de la pobreza? Me parece que es muy importante que hoy, a diferencia de hace 10 o 15 años, ha cambiado en mucho la manera en cómo se hace política y cómo se trabajan las políticas públicas. Estas dos instituciones han dotado de herramientas muy importantes para la toma de decisiones de los gobiernos en la hechura de las políticas públicas. Bueno, por supuesto que nadie celebra que dos instituciones que tienen un gran valor, por lo menos esa es una opinión de carácter muy personal, que entren en una situación de esta naturaleza, sobre todo cuando a lo mejor los fines, o cuando seguramente los fines son positivos, pero evidentemente contrastan porque no permite hacer una valoración acerca del trabajo previo que se había venido llevando a cabo, sobre todo en la medición puntual de las condiciones de pobreza, que afortunadamente en este país no se mide solamente el tema del ingreso, sino que se miden prácticamente todas las variables que hoy demanda una familia para poder vivir mejor, así es. Es decir, esta pugna entre, bueno, digamos no pugna, ya salieron las dos instituciones a dar una versión, digamos, ya más acordada con Coneval e INEGI, pero lo que sí se lleva entre las patas es la información de este año. Bueno, que este año, bueno, tenemos ENIG, que tenemos INEGI, pero no vamos a tener los resultados de Coneval, que también eran fundamentales en términos de análisis de la pobreza. Y que nosotros entendemos que el día de mañana se estarían presentando un proceso de evaluación de quinquenal, de cómo ha ido evolucionando este tema en las entidades federativas. Jalisco ha estado haciendo un trabajo, creo yo, responsable. Vale la pena señalar que los resultados favorables que en Jalisco se han tenido no dependen solamente del gobierno. Creo que hay plena conciencia de que para que las cosas caminen requiere de un trabajo en conjunto de la sociedad, del sector empresarial, por supuesto del sector educativo, de un gobierno que diseñe políticas públicas responsables y que focalicen las carencias, la vulnerabilidad y por supuesto el tema del ingreso. A ver, Miguel Castro, Lo platicamos en su momento después de que salieron los resultados de Coneval. Jalisco tuvo resultados positivos tanto en reducción de pobreza multidimensional, es decir, todos los tipos de pobreza, y también de reducción de pobreza extrema, digamos, la más lacerante de las condiciones. Sin embargo, lo que nos faltó, no sé si estés de acuerdo conmigo, es una narrativa de explicación del gobierno del Estado. Es decir, ¿por qué se lograron esos indicadores? ¿Por qué hubo esas reducciones? Hasta el momento no sabemos, y tal vez tú nos puedas aclarar, qué políticas sociales están dando resultados, qué políticas sociales no están dando resultados. Es decir, esa explicación no la tuvimos después de los resultados del año pasado. Me parece que hay algunos elementos que vale la pena considerar. Primero, la situación y la condición del ingreso de los jaliscienses ha sido favorable. Esto en mucho depende de que en el gobierno del Estado se ha leído con mucha seriedad, con disciplina, el tema del ingreso. Creo que la política pública tendiente a atender a mujeres jefas de familia, que en el caso de Jalisco son aproximadamente 13,000 las mujeres que están siendo atendidas con este tema. El caso de adulto mayor, que son aproximadamente 33,000, los adultos mayores que hoy están recibiendo la atención de parte del gobierno del Estado. Por supuesto, la política pública tendiente a apoyar a el estudiante
con diferentes modalidades de apoyo para mejorar sus condiciones de ingreso y esquemas como hasta el de mochilas con útiles escolares, que finalmente no son recursos económicos como tal, pero sí es un soporte económico que apoya a las familias, ha generado esta condición positiva. Por el otro lado, y si bien no es chamba de mi secretaría, sí vale la pena mencionar que Jalisco es uno de los estados más completos en términos de su capacidad de generar ingresos y oportunidades de empleo para la gente, porque en Jalisco se concentra, como en pocos estados, el tema del turismo, por supuesto el tema del campo, que ha venido evolucionando de una manera muy interesante durante los últimos 10 años y sobre todo los últimos 5, y nos hemos convertido en un estado, Enrique, que ha generado la mayor cantidad de empleos en el campo. Y esta es una política muy interesante que el gobierno de Jalisco ha adoptado, pero que en mucho depende también de hombres y mujeres que estén dispuestos a invertir, a arriesgar su patrimonio para que el campo pueda ser una alternativa de ingreso que permita que las familias jaliscienses, sobre todo fuera del área metropolitana, tengan una alternativa de ingreso, que está comprobado que en los segmentos de la agrotecnología, los salarios que tienen los jornaleros en muchas ocasiones son mucho más interesantes que los que tienen en las opciones fabriles en las áreas metropolitanas, en zonas urbanas. Pero fíjate, Miguel Castro, en reducción de pobreza, 270,000 personas en reducción de pobreza multidimensional, es decir, todos los tipos de pobreza. Y de esos 270, si tomamos la pobreza extrema, son 190,000, es decir, estamos hablando de que la gran reducción fue precisamente en pobreza extrema. Eso quiere decir gente que no podía ni siquiera comer 3 veces al día. Es correcto. Es decir, y que ya puede. Entonces, tú decías la explicación del ingreso. Yo creo que no tiene que ver tanto por ahí. Tiene que ver también con gente que no tenía acceso a necesidades básicas y que las tiene en este momento, pero que no sabemos cómo llegó a eso. Si tiene que ver con un esfuerzo personal, comunitario, si tiene que ver con algún programa de gobierno. Es decir, creo que esa explicación es la ausente en este debate. Mira, a ver, el tema tiene que ver también con un esfuerzo que el gobierno federal ha hecho en esta cruzada nacional contra el hambre, que ha focalizado perfectamente bien el tema en los municipios en donde hay un mayor nivel de vulnerabilidad. Específicamente debemos de hablar de la zona norte, municipios como Mezquitic, en donde esta cruzada finalmente ha permitido que hoy una gran cantidad de mujeres y hombres, de miles de personas, hoy tengan una alternativa que les permite generar mejores condiciones para que su alimentación sea sana, variada y nutritiva. La apertura de más de 100 comedores comunitarios que el gobierno del estado ha implementado y por supuesto el trabajo en conjunto con el DIF Jalisco, que nos ha permitido que haya 130,000 familias que hoy están recibiendo canasta básica. Esto permite que muchas familias tengan una alimentación que sea sana, que sea variada y que sea nutritiva. Y en este esfuerzo hemos venido nosotros haciendo un trabajo que permite supervisar permanentemente el funcionamiento de los comedores comunitarios, tendiendo a que tengamos comedores comunitarios que sean sustentables, que tengan huertos, que tengan la participación de los propios beneficiarios dentro del trabajo comunitario de estos comedores y que esto nos permita avanzar. Y bueno, evidentemente también, por supuesto, el tema de ir atacando carencias que las familias tienen. En el caso de Jalisco detectamos 2 particularmente, una que es la de piso firme, que son aproximadamente 22,000 acciones que habrán de beneficiar a 88,000 habitantes que tenían, muchos de ellos piso de tierra, condiciones muy deplorables, propensos a problemas sanitarios muy fuertes, y por el otro lado el tema de las estufas ecológicas que hoy permiten que haya una mejor condición y calidad de vida de estas familias que tienen por un lado su canasta básica, pero por el otro lado tienen su estufa ecológica que les permite poder cocinar, accesar a este tipo de servicios les permite también tener una mejor calidad de vida. 2 preguntas más antes de irnos al corte, Miguel. 50% del dinero de los jaliscienses se encuentra en manos del 20% de la población. Esa concentración es tremenda. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué puede hacer la Secretaría de Desarrollo e Integración Social? Bueno, yo creo que de entrada nosotros debemos de seguir fortaleciendo el trabajo. Creo que hay algunos temas de agenda que se tienen que fortalecer. Por ejemplo, requerimos hacer un convenio para que todos los recursos federales, ejemplo el FAIS, se puedan destinar de manera directa a las comunidades más vulnerables, que esto permita que podamos fortalecer las condiciones de vida de la gente, pero evidentemente por el otro lado yo creo que el marco legal, el marco jurídico debe de revisarse a detalle. Creo que hoy hay
pocas personas que concentran una alta condición de ingresos que cada vez tiende hacia la maximización, y por el otro lado personas que tienen condiciones de vulnerabilidad. El trabajo en conjunto de manera transversal del gobierno del Estado debe de seguir apretando para que tengamos gente que esté en condiciones laborales dignas, que tengan seguridad social, que se avance de manera efectiva en los temas sanitarios, que evidentemente siguen lastimando a muchas de las familias, y que por supuesto sigamos trabajando en la ruta de fortalecer el tema del ingreso. Yo te debo decir algo, celebro que INEGI y Coneval se hayan sentado para poder diseñar un equipo de trabajo que permita que haya una revisión exhaustiva a este método, a este último modelo que INEGI diseñó para poder avanzar en esto, pero que esto nos permita a nosotros que sigamos teniendo elementos de evaluación que nos permitan determinar si el rumbo ha sido o no el correcto. Yo te doy una opinión, creo que en el caso del gobierno de Jalisco y el Estado como tal, ha seguido trabajando en una ruta de combate efectivo a la pobreza y la desigualdad, sobre todo en pobreza moderada y en pobreza extrema. Nos vamos al corte. El asunto, Miguel Castro, que quedó en el aire de las denuncias que interpusiste, o digamos las denuncias públicas al menos que interpusiste iniciando tu administración como secretario de Desarrollo Social sobre irregularidades en el padrón. ¿Qué pasó con esas denuncias? ¿Fueron nada más mediáticas o hay avances en las investigaciones? No, por supuesto que hubo avances. A mucha gente se les dio de baja en los programas, sobre todo, les debo decir algo, los programas son de buena fe, pero en el caso de mujeres jefas de familia encontramos en muchas ocasiones a mujeres que sí están casadas, que viven en concubinato y que, bueno, evidentemente tienen un ingreso que no están reportando. Y al tener ese ingreso, efectivamente las hace ya no sujetas a reglas de operación, y debemos de atender a mujeres que hoy están en una condición de mayor vulnerabilidad. Y por el otro lado, la creación de Contralorías Ciudadanas. Y por último, hace una semana firmamos un convenio con la Contraloría del Estado para que la Contraloría pueda capacitar a nuestras mujeres que son las responsables de participar en estas Contralorías Ciudadanas, para que podamos seguir apretando. Los procesos de evaluación de Contraloría en la Secretaría de Desarrollo Social seguirán trabajando de manera permanente. Quizás no damos notas, pero sí damos de baja a quienes no deben estar dentro de estos programas. Miguel Castro, gracias por haber estado en Cara a Cara. Al contrario, gracias a ti, y espero tener la oportunidad pronto de tener más tiempo para poder hablar de este tema que sin duda alguna es importante y que es parte de nuestro trabajo. Les recuerdo, teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. También nos puede mandar un mensaje de Twitter a @zona3 noticias, así con número Zona 3 Noticias, o un mensaje de WhatsApp al 33 18 80 76 41. Regresamos a Cara a Cara. Minutos el secretario de Desarrollo e Integración Social, que se tuvo que ir a un evento que tendrán en el marco de la Semana del Bienestar en Plaza de la Liberación, donde entregarán poco más de 4,000 plazas a distintas personas que tengan problemas de discapacidad y que por lo tanto necesiten un apoyo público para poder obtener un empleo. Y al final el debate se encuentra en el centro del debate tenemos el asunto del combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad. En algunos minutos estaremos también platicando con académicos, con especialistas de este tema, y es que de pronto no es un asunto que robe portadas, que robe digamos titulares en algunos medios de comunicación. Pero al final la pobreza, a mí no me queda ni la menor duda, es el principal problema que tenemos en México, es el principal problema que tenemos en Jalisco. En México, como usted sabe, hay 55 millones de pobres, es decir, estamos hablando de prácticamente más de la mitad de la población que tiene alguna situación de pobreza. Estamos hablando de una cifra que tiene que ser analizada con mucha profundidad, y en este debate, en el caso de Jalisco, hay 2.7 millones de pobres, de acuerdo al último estudio de Coneval de 2014, y bueno, dentro de este debate es hasta qué punto se están haciendo las acciones necesarias, las políticas sociales necesarias para poder combatir la pobreza de fondo. Yo sigo pensando que a este tema se dan prácticamente migajas, es decir, si vemos el gasto público, ya no tuvimos posibilidad por estos tiempos apretados de platicarlo con Miguel Castro Reynoso, con el secretario de Desarrollo e Integración Social, pero si vemos en realidad el gasto del gobierno en materia de programas sociales, en materia de política social, nos vamos a dar cuenta que de un presupuesto global que termina siendo ejercido de poco más de 100,000
millones de pesos, solamente se gastan 2.800 millones de pesos en combate a la pobreza, en programas sociales. Estamos hablando del 2.8% del presupuesto se destina a un problema que es, digamos, fundamental, un problema que agrava muchísimas familias en nuestro estado y que por lo tanto tendría que tener mayor apoyo económico. A nivel federal, algo similar, el programa Oportunidades tiene un presupuesto muy inferior, bueno, ya llamado Progresa, tiene un presupuesto muy inferior para las necesidades de 55 millones de personas con problemas de pobreza o relacionados a problemas de pobreza, y por lo tanto es fundamental que se empiecen a destinar más recursos y sobre todo algo que se ha venido reclamando desde hace muchos años, que se construya una verdadera red de protección social, una red de protección social que incluya la educación pública, es decir, un acceso universal a la educación pública, que también incluya salud de calidad, porque es un tema fundamental. Si los mexicanos tuviéramos, con calidad cubierta la educación y también la salud, estaríamos hablando de que buena parte de los ingresos que tienen que erogar las familias se podrían subsanar a través de un sistema público completo, de calidad, incluyente y que abone a la movilidad social. Por lo tanto, es fundamental que en torno a los programas sociales también se construya una red de bienestar, que se recuperen los hospitales públicos, que se invierta más en nuestras universidades públicas, en nuestra educación pública, que al final este dinero que llega a los planteles públicos se gaste bien, es decir, que exista la regulación adecuada, porque si no estamos hablando de que las clases medias se vuelven clases medias totalmente endebles, que con cualquier modificación de las condiciones económicas, cualquier esbozo de crisis económica, pues se tambalean de forma muy importante. Me comentaba alguna vez un investigador del ITESO que bueno, nuestra clase media termina durando lo que dura una quincena, es decir, una clase media tan endeble que si no llegan los pagos por una o por dos quincenas, nos damos cuenta de que prácticamente terminan cayendo a una condición de pobreza. Algunos mensajes que nos llegan del auditorio. Nos dice Ramón: caos en Avenida Base Aérea, muchas gracias por el reporte. También nos dice Juan Carlos se fue por aquí, la pido, perdón, Flores: método del PRI para combatir la pobreza, y nos manda un cartón en donde sale el INEGI maquillando estos datos, porque hay que recordar, y ya lo platicamos también el día de ayer con Augusto Chacón, hay que recordar que el INEGI modificó desde el año pasado la forma en que recoge datos en relación a la pobreza, y por lo tanto surgieron datos que van totalmente en sentido opuesto de los datos que publicó en su momento el Coneval, y por lo tanto generó muchas suspicacias en torno a si el gobierno federal, así una parte, digamos, de la presidencia de la República estaba, pues de alguna forma ocultando datos y buscando pues maquillar algunas cifras de algunos estados que tenían resultados tremendamente malos, como por ejemplo Veracruz. Salieron muy bien en la última encuesta del INEGI, por lo tanto se empezó a debatir sobre el método de recoger información. También nos dice terminación 0961 que nos reporta un choque de un minibús a camioneta 19 hermanos por Lienzo Generala. Saludos, soy Manuel González, yo estaba en la ruta 631A que chocó. Bueno, muchas gracias por el mensaje. Alejandro Arriero nos dice: buenos días, soy Alejandro Arriero, por favor no amenacen a los ciudadanos con multas si no barren su calle, mejor busquen a esas personas y edúquenlas. Toda mi cuadra siempre está limpia y de todas formas se inunda, así que con eso les quitamos ese pretexto que ustedes tienen, que por no barrer hay inundaciones. Es Hacienda Ciénega de Mata y Hacienda Bellavista en Unidad Tetlán Río Verde. Mi carro se inundó el año pasado y tuvo daños de un motor, transmisión, tapicería, sistema eléctrico, etcétera. Y el ayuntamiento nunca me indemnizó. También perdí cerca de 100,000 pesos en libros que vendo y que tenía a consignación. Mejor digan qué puedo hacer para que me retribuyan esos daños. Muchas gracias por el comentario. También en relación a las multas aprobadas por el Ayuntamiento de Guadalajara para las personas que no cumplan con su responsabilidad de barrer su banqueta, que es, digamos, ese vínculo que existe entre el Ayuntamiento y los ciudadanos. También nos dice a quién dirigirse para solucionar el problema. Bueno, en este momento le damos lectura.
También 9445 nos dice: si pueden, apoyen nuevamente con la ubicación del bache. Lo que las autoridades no ven es que los problemas viales son problemas de salud. Tanta gente hipertensa por el tráfico. También gracias por comentarnos el asunto de los baches. Caos vial en Periférico Norte, San Isidro Valdepeñas, paso a desnivel inundado, 1 hora para pasarlo. Espero las autoridades se pongan ya las pilas y hagan algo. Esto es imposible de estar viviendo cada día de lluvia. Bueno, es cierto, la tormenta ayer por la tarde generó caos en la ciudad. También llovió prácticamente toda la noche, por lo tanto, si usted puede encontrar vías alternas, encontrar otras formas de movilidad, serían fundamentales para evitar tráfico, para evitar este caos mañanero de este jueves. Y en otros temas, ahorita retomaremos el asunto de la pobreza con especialistas. En otros temas, como usted sabe y lo adelantó en este espacio el alcalde Enrique Alfaro, el alcalde de Guadalajara, se inició el proceso que durará en torno a 40 días para la revocación de la concesión a la empresa Metrometers. Hemos platicado ya en otras ocasiones de esta empresa. Metrometers es la empresa que se encarga de operar, de gestionar las multas, las sanciones y los recursos económicos que provienen de los parquímetros que colocamos cuando vamos a los centros de las ciudades, a la colina americana, todos estos lugares en donde necesitas poner algunas monedas para poder estacionarte, y que ha sido una empresa muy polémica desde su contratación. La empresa ha manejado números, yo diría, muy extraños, números que de pronto no cuadran con la realidad. Ya lo decía aquí el alcalde Enrique Alfaro, que de acuerdo a una auditoría inicial que mandaron a hacer a la empresa, solamente reportaban una tercera parte de los minutos, de las horas en que nosotros nos estacionamos en las distintas calles de la ciudad que tienen parquímetro. Y bueno, pues esto llevó también al Ayuntamiento de Guadalajara a reconsiderar la concesión, a reconsiderar los términos de la concesión. Al principio se empezó a hacer unas negociaciones con la misma empresa, con Metrometers, para saber exactamente de qué tamaño era este hueco de dinero no reportado a las arcas municipales, y después nos fuimos enterando que el desfalco, que el dinero no reportado a las arcas municipales ascendía a poco más de 100 millones de pesos. Ayer el Cabildo lo aprobó con los votos a favor de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional. En total, 16 votos a favor de revocar, de iniciar el proceso de revocación de la concesión, y 5 abstenciones del Partido Revolucionario Institucional, de los regidores del PRI, que decidieron abstenerse, en voz de su coordinador de regidores, Sergio Otal, que señaló en redes sociales el día de ayer que se abstenían, digamos, para que el proceso se lleve de forma adecuada y que por lo tanto no se tomen decisiones pues muy repentinas que al final terminen impactando posteriormente en las finanzas del municipio. Creo que es importante que empresas que han defraudado a los ciudadanos, que han defraudado a las arcas municipales, empiecen a salir de este tipo de concesiones. Al final hay que recordar que las concesiones se justifican, o las concesiones tienen su naturaleza de ser en la medida en que son más eficientes, tanto para servir a los ciudadanos en términos de su vida diaria, de su vida cotidiana, como también para reportar más recursos a las arcas municipales, y por lo tanto que esos recursos se conviertan en un futuro en inversión en programas sociales, en escuelas, en atención sanitaria, en remodelación de calles, de banquetas, de proyectos. Es decir, esta empresa, claramente Metrometers, no estaba cumpliendo con su labor. Llevaba muchos años extorsionando, yo lo puedo decir de esa forma, a muchísimos tapatíos con multas altísimas. Hay que recordar que la multa en el Ayuntamiento de Guadalajara excede los 300 pesos por parquímetro, y sin embargo ese dinero no sabemos dónde quedaba, o podemos suponer dónde quedaba, pero al menos no llegaba a las arcas municipales. Ahora el debate será cómo se deben operar estos parquímetros. Aquí mismo en Cara a Cara nos decía el viernes pasado Enrique Alfaro que él estaba más a favor de que el ayuntamiento retomara esta competencia, es decir, retomara la gestión de los parquímetros, y por lo tanto que fuera el ayuntamiento directamente quien se encargara de manejar todos estos recursos. También hay otras voces que dicen que la forma más adecuada es hacerlo a través de la concesión. Yo creo que es, digamos, un contrasentido, que es difícil de sostener que un elemento tan básico para un gobierno como gestionar las multas, como multar a los ciudadanos, lo hagan empresas privadas. Yo creo que estamos cayendo en el ridículo,
en el sentido de que ya prácticamente los ayuntamientos concesionan todo, lo han hecho en distintos temas, desde, por ejemplo, el mantenimiento de los camellones, usted lo sabe, también con contratos PPS, incluso en esta administración auxiliarse de una empresa privada para cobrar la tenencia atrasada. Es decir, estamos hablando de un contrasentido. Los gobiernos tienen por vocación, por naturaleza propia, que dar al menos 3 servicios que tienen que ver con regular la ley, digamos, la seguridad, y que tiene que ver con el cobro de los impuestos, que el más básico para los ayuntamientos siempre es el predial, y por lo tanto creo que sería una buena decisión del alcalde que esta función en específico volviera a ser una función pública, una función que nosotros le podamos exigir, ya no a Metrometers, ya no a empresas privadas, sino exigirle directamente a los funcionarios públicos, a los políticos que nosotros elegimos en la última elección. Vamos a ir al corte y regresamos a Cara a Cara. 9 de la mañana con 38 minutos. Seguimos hablando de pobreza. Incorporamos la opinión del doctor Antonio Ruiz Porras. Él es coordinador del doctorado en Economía de la Universidad de Guadalajara. Doctor, muy buenos días. Buenos días a ti y a tu público. Doctor, gracias por tomar la llamada. Y bueno, decir que el tráfico no lo dejó llegar, ¿no? Exactamente, llevo hora y media prácticamente de camino y no llego todavía. Bueno, así son las tormentas en esta ciudad, doctor, y bueno, y la pésima gestión también de las avenidas y de la movilidad. Doctor, de preguntarle primero, no sé si tuvo posibilidad de escuchar a Miguel Castro Reynoso, el secretario de Desarrollo e Integración Social. Hablamos de los asuntos relacionados con la reducción de la pobreza en Jalisco, particularmente en los temas de Coneval, y preguntarle desde su punto de vista qué explica esta reducción y si realmente el gobierno tiene que colgarse algún mérito por esta reducción. Fíjate que yo creo que hay algo que es importante señalar sobre el gobierno de Jalisco, y es que realmente ha sido muy apegado a las políticas del gobierno federal. Esto es algo interesante señalar porque hay gobiernos estatales que no lo han hecho. Claro. Y hay que reconocerlo. Entonces, en ese sentido, pues parte del mérito, por llamarlo así, es que el gobierno estatal se está pegando a las reglas federales, lo cual hace que los indicadores que se están considerando para evaluación de la pobreza y desigualdad pues estén mejorando. Claro. Y hay que reconocer que otra situación que es importante señalar es que la economía jalisciense ha crecido con respecto a la economía nacional y ha estado ganando participación, lo cual significa en términos prácticos que se están creando empleos y esto está incrementando un poco los ingresos. Pero definitivamente no podemos tener el 33% de incremento de los ingresos que dice el INEGI de acuerdo a la última medición del módulo de condiciones socioeconómicas. De la ENIG, ¿no? De la última ENIG. Exactamente. Ahora, ahorita retomamos el asunto de Jalisco en particular, doctor, pero platícanos un poquito, lo hemos estado discutiendo en este espacio los últimos días, esta controversia que hay entre Coneval e INEGI sobre las metodologías. Desde su punto de vista, ¿el INEGI realmente la regó en este último estudio? Es decir, que tenía que haber tenido pues digamos un diálogo, una forma de interlocución mucho más cercana con el Coneval, para que también a los ciudadanos nos permitan tener datos, tener información que sea realmente comparable. Sí, realmente ahí sí hubo un error garrafal por parte del INEGI, porque a final de cuentas debemos considerar que las encuestas sobre pobreza, la ENIC por ejemplo, en el año 2015 tenía un objetivo muy concreto, que era medir la pobreza y desigualdad en los municipios. Sí. El problema es que esta medición no se hacía desde el año 2010, porque hay que comentar que todo lo que son evaluaciones de pobreza a nivel municipal se hacen cada 5 años. Sí, cada quinquenio, ¿no? Claro. Exactamente. En cambio, lo que son las encuestas tradicionales de encuestas ingreso-gasto, que son la base de esta medición de pobreza, se hacen cada 2 años. Entonces hay que hacer un ejercicio de compatibilización. Dado que es necesario compatibilizar, es necesario que las estadísticas sean consistentes a lo largo del tiempo. De acuerdo. Y eso es justamente lo que no ocurrió con las encuestas que publicó el INEGI este mes, que resulta que no eran consistentes no solo con el año 2010, sino con la información que se tenía prácticamente desde los años 90. Sí. Pues estamos hablando de que casi 20 años de política social de repente desaparecen por un cambio metodológico para el cual, para empezar, no hubo ningún acuerdo con el Coneval,
o sea, con la instancia que mide oficialmente la pobreza. Por otra parte, los cambios que originalmente se indicaron que iban a ocurrir en esta nueva medición, pues nadie los ha encontrado. Por ejemplo, se decía que lo que se iba a hacer para mejorar la medición era que en caso de que hubiera ingresos sospechosamente bajos, se iba a volver a evaluar ese hogar. Y resulta que cuando vemos la información oficial, en ninguna parte dice que ese ingreso sospechosamente bajo iba a ser evaluado otra vez. Y aparte tenemos una cuestión: ¿qué significa un ingreso sospechosamente bajo? ¿Sí? O sea, como pensando que está escondiendo recursos, o ¿cuál es la lógica detrás de esa categoría? Exactamente, y además, si se supone que una medida, por ejemplo, de ajuste, pues debe ser un ajuste para todos, y lo que pasó es que no fue para todos, solo fue para los más pobres. Sí. Eso significaba que básicamente con ese ajuste de los pobres, pues, o sea, como si los pobres fueran los únicos que dijeran que su ingreso es bajo. Sí, donde hay más para ocultar es en los deciles altos, ¿no? Exactamente. Realmente los deciles altos, o sea, la gente más rica, pues también normalmente subreporta sus ingresos. Por temas fiscales también, ¿no? Para no caer ahí en problemas. Exactamente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues de repente nos dicen con que se incrementa un 33% el ingreso de los pobres, que en general el ingreso de los mexicanos crece un 11%, y que además la desigualdad en la distribución del ingreso se redujo. Y uno dice, a ver, aquí hay una situación bien importante, que a final de cuentas no solo se rompen con todas las tendencias que habíamos observado de la pobreza. Hay que recordar que de 2012 a 2014 el número de pobres se incrementó en 2 millones de personas. 1 millón por año, es tremendo. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos explicar que de repente en en un año, resulta que se incrementó en un 33% su ingreso? Sí, es totalmente injustificable. Exactamente. Y el problema no solo es el hecho de que cambien las cifras, de que las cifras no sean consistentes. El problema es que en la práctica, con la información a nivel municipal, se determinan justamente los ingresos y las transferencias y participaciones y aportaciones. Esto es todo el gasto social. Como efectivamente lo comentaba el señor secretario, al final de cuentas, pues muchos de esos ingresos federales para reducir este tipo de problemas dependen de estas encuestas. Y esto significa que en el momento que rasuramos la cantidad de pobres, pues lo que vamos a hacer es que vamos a quitar recursos justamente a los que más los necesitan. Claro, es un asunto que va más allá del mero derecho a la información. Es un asunto también que tiene que ver con participaciones, con programas sociales, con apoyos, sobre todo de la parte federal, que es la parte choncha, digamos, del gasto en materia de política social. Exactamente. Debemos recordar que todo lo que son participaciones, aportaciones, o sea, este tipo de gasto para infraestructura, salud, ese tipo de gasto, pues al final de cuentas es prácticamente arriba del 80% de los ingresos que reciben los municipios vienen por esa vía. Claro. Entonces, les estamos diciendo que si les vamos a reducir, pues realmente quienes pierden inmediatamente serían los municipios. Y eso sin contar el hecho de que buena parte de este dinero está asociado pues al precio del petróleo, que ha tenido vaivenes bastante fuertes en los 2 últimos años. Doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado de Economía del CUSEA de la Universidad de Guadalajara, también preguntarle, digamos, esto deja muy mal parado, me queda claro, al INEGI, pero recuerdo una entrevista que concedió cuando iba entrando a la Secretaría de Desarrollo Social, a Sedesol, José Antonio Meade, cuando hizo su cambio de ser canciller a la Secretaría de Desarrollo Social, y cuestionaba la metodología del Coneval, la recuerdo muy bien, la publicó El Universal, y bueno, pues ahí entra la parte, doctor, de la sospecha, de que por muchos años creímos, y bueno, creo que debemos de seguir creyendo, con su sospecha y todo, pero que el INEGI de alguna forma tenía datos autónomos, independientes con relación a los poderes públicos, y que de alguna forma era una agencia de estadística independiente de los gobiernos que pasaban por los pinos. Creo que esto pone en cuestión ese debate, ¿no? Efectivamente. Eso es completamente cierto. La credibilidad del INEGI se basaba justamente en que no necesariamente coincidía ni con los gobiernos estatales, federales o municipales en muchas ocasiones. Y eso pues justamente era lo que le daba la credibilidad. Pero en este contexto concreto, pues lo que parece es que
está maquillando cifras en favor de alguien que todavía no sabemos quién es, porque evidentemente no va a ser, a nadie le conviene no tener información. Hay que recordar que la estadística, a final de cuentas, es la ciencia del Estado, o como antes se le denominaba, la aritmética política. Si no sabemos sumar y restar, pues el problema es que no sabremos gobernar el país. Bueno, también nos podemos imaginar a quién le benefician estos resultados, ¿no? Claro. Digo, al ver los resultados, quiénes son los estados que más crecen, pues nos damos cuenta que algunas aspiraciones políticas se respaldan a través de las cifras. Doctor, hay algunos datos que, a pesar de estos problemas metodológicos del INEGI, hay datos que me parecen muy preocupantes. Por ejemplo, que el 50% del dinero de todo el país se encuentra en 20% de la gente más rica. Es decir, la mitad de la economía la tiene la quinta parte de la población, y el 40% más pobre, es decir, desde clases medias bajas hasta clases más populares, tienen nada más el 14% de los recursos. Realmente en esto, doctor, en la desigualdad, a pesar de esos tímidos avances, realmente se ha hecho muy poco durante muchos años. Definitivamente. Una cosa que tenemos en México es que somos un país muy desigual. Posiblemente somos el primero o segundo país en América Latina en términos de desigualdad. Y algo que también es importante señalar es que desafortunadamente, si revisamos la información a nivel internacional, algo que destaca en México es que no tenemos información consistente estadísticamente sobre los patrones de desigualdad. Por ejemplo, en algunos casos se mide la desigualdad por personas, en otros casos se mide por hogares, en otros casos se mide bajo otros criterios. Esto que implica en la práctica que es difícil determinar realmente cuál es el verdadero grado de desigualdad. Sin embargo, evidentemente, el hecho de que tengamos gente que vive en condiciones literalmente equivalentes a las del África subsahariana, claro, y al mismo tiempo tenemos a la persona más rica, de las personas más ricas del mundo en el país, pues esto nos habla de una situación muy preocupante, ¿no? En términos de la desigual distribución del ingreso. Claro. Antes de despedirlo, doctor, muchos años de políticas sociales, recordamos desde el programa de solidaridad, pasando por oportunidades, por Progresa, por todo lo que ha habido en términos de programas sociales y de política social, y sin embargo lo que vemos en la realidad después de 25, 30 años de gasto público alto en esta materia, vemos que nomás no se reducen los índices de pobreza, particularmente si vemos los de Coneval, poniendo de lado ahorita los últimos datos del INEGI. ¿Realmente está sirviendo la política social en este país? ¿Hay que hacer un ajuste estructural del gasto? ¿Qué opina de este tema? Yo pienso que sí es necesario hacer una modificación de la política como la tenemos actualmente. Todavía hay que reconocer que muchos patrones de beneficiarios tienen esta situación que comentaba el secretario. Efectivamente, el dinero no lo recibían quienes se suponía que lo deberían haber recibido. Por otra parte, tenemos también una situación donde muchas veces no hay una fiscalización adecuada de los recursos. De hecho, hay que reconocer que la mitad del dinero de gasto social, medido vía transferencias, hasta el año pasado no tenía ninguna fiscalización. Claro. Entonces, pues ese tipo de cosas, pues nos decían que se puede usar prácticamente para cualquier tipo de gasto que no fuera el que se suponía que estaba destinado. Pero porque en realidad, doctor, no sé si está de acuerdo conmigo, los países que han logrado reducir la pobreza, particularmente los del sur de Europa, Italia, España, Portugal, Grecia en su momento también, pues lo han hecho a través de una inversión muy fuerte en materia de estado de bienestar, en donde la educación pública, en donde la salud pública, el sistema sanitario público, digamos, juegan un papel fundamental, un esbozo de estado de bienestar que nosotros en México ni siquiera lo hemos podido poner sobre la mesa como un debate, ¿no? Exactamente. Y sí, y de hecho hay gente que dice que ni siquiera sería deseable, paradójicamente, ¿no? O sea, es aberrante, pero en realidad eso ha ocurrido, ¿no? De acuerdo. Doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado de Economía del CUSEA de la Universidad de Guadalajara, gracias por tomarnos la llamada. Muchísimas gracias a ti, a tu público, y disculpen por el tráfico. Pero no te preocupes, ya habrá otra ocasión de que estés aquí con nosotros. Claro que sí, gracias. Nosotros vamos al corte y al regresar leemos algunos de los mensajes de WhatsApp que amablemente nos están enviando. 9 de la mañana con 56 minutos, nos quedan un par de minutos para despedir cara a cara de este jueves. Nos dice Jerónimo, buenos días, para reporte vial, intenté salir de
de Tabachines a Zapopan de 8 a 10 de la mañana, entre semana, cualquier día, 45 minutos mínimo para salir, una sola salida desde que se hizo la colonia. Imagen cuando regresan, se acaban las vacaciones de los estudiantes. Bueno, sí, es una zona que siempre tiene muchos problemas también para la salida a periférico y que es fundamental también que movilidad y que el Ayuntamiento de Zapopan empiecen a ver, pues digamos, algunos diseños para resolver los problemas viales de la zona. A mi ver, los esfuerzos por erradicar la pobreza serán siempre insuficientes. Por décadas de injusticia social en nuestro país, pero sería mucho más si nuestros políticos fueran más honestos y se bajaran a la mitad los inflados sueldos. Bueno, si bien estoy de acuerdo, Gilberto, con que se bajen los sueldos, creo que en un país en donde, o en un estado, por ejemplo, en Jalisco, en donde el promedio salarial es de 8,000 pesos, que en el sector público sea prácticamente el triple, sí creo que termina siendo una cachetada para la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, el problema es más estructural y si nos vamos a revisar algunos ejemplos internacionales, incluso en países con gran injusticia económica, les pongo el ejemplo de Brasil, con las políticas sociales adecuadas han logrado sacar a millones y a millones de personas de la pobreza en un pequeño periodo de tiempo, me refiero a 10, 12 años, es decir, creo que se puede hacer, tiene que empezar a haber un rediseño por completo de la política social y sobre todo acentuar en estos dos elementos: educación de calidad como un factor de movilidad social innegable y sanidad pública, sistemas de salud públicos para que un ciudadano no tenga por qué endeudarse, llegar a límites de gasto totalmente intolerables por el simple hecho de atender problemas de seguridad. Bueno, también nos mandan problemas de salud, perdón. Nos mandan también algunos mensajes en relación a inundaciones. Muchas gracias. Buenos días, en mi caso cada año aparece una multa por parte de esos parquímetros cuando yo solo tuve una falta que fue en el 2013. He ido a reclamar, pero en realidad te hacen dar varias vueltas y no te resuelven nada. Ya basta de impunidad en relación al caso de Metrometers, al retiro de la concesión que comenzó el día de ayer en el Cabildo de Guadalajara. Nosotros nos vamos. Les recuerdo que mañana también hay cara a cara para terminar la semana. Platicaremos de temas internacionales muy interesantes que está sucediendo en Medio Oriente, en Europa, con los ataques terroristas. ¿Qué está sucediendo con este mundo convulso? Viene un investigador del Tecnológico de Monterrey, por cierto, de origen sirio, para platicar sobre estos asuntos. Soy Enrique Tucen y nos escuchamos aquí mañana viernes.